La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafeteros. Soy Juana desde Albacete. Bueno, pues la verdad es que me he hecho mecenas porque me emocioné muchísimo el otro día con el mensaje de apoyo de Alejandro, el pensionista represaliado por la dictadura. Y bueno, suscribo totalmente sus palabras. Creo que tenemos una responsabilidad que hay que asumir, aunque sea con pequeños gestos como este. Necesitamos este periodismo que nos hace pensar con libertad, esa que se nos está negando desde los medios de comunicación, que nos toman por tontos y que parece que han olvidado su propósito, que es el de comunicar con objetividad. Y bueno, como dijo Alejandro, larga vida a la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. There's a civil war in Libya. There is no coast guard. And we're even giving to those militias which call themselves coast guards support. This should not happen. We need to have a European search and rescue effort because we should not allow that any single person dies in the Mediterranean. What this bill does is delivers on Brexit. That's when MPs come to look at this bill and they come to vote on this legislation. I'm sure that they will be thinking of the duty that we have to ensure that we deliver on the vote of the British people. This is the bill that delivers Brexit. Yo no tengo información al respecto, sobre todo porque ayer los ministros se contradecían entre ellos. Unos decían que era una decisión técnica, otros decían que era una decisión política. Unos decían que era temporal, otros decían que era definitiva. Yo creo que no es la primera vez que el Partido Socialista crea alarma entre nuestros aliados y lo único que pido es explicación, transparencia y sobre todo que no se haga política electoral con la credibilidad y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro propio peso como potencia democrática dentro de nuestras alianzas internacionales de defensa. El independentismo en Cataluña propone vetar a un gran político catalán que ha abogado precisamente por la convivencia y por la concordia, como es Miquel Iceta. Y en realidad, si os fijáis, no están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Today, I have, together with my teams, verified the redeployments from the ports. For the UN, this is an important step, as this will allow us to start supporting the management of the ports and start the UNMIM inspection. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este 16 de mayo de 2019. Si pensabais que el 28 de abril resolvía el desacuerdo político de este país, estabais muy equivocados y erais muy optimistas.
Pero afortunadamente, como cada jueves, vamos a contar con la gran memoria de Emilio Silva. Vamos a dejar un hueco para hablar de memoria que mucha falta nos hace. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando a esas personas que madrugáis cada mañana y que estáis en el hashtag del programa de hoy, que es la almohadilla, la cafetera y C tal vez. Almohadilla, la cafetera y C tal vez. Es muy lioso leerlo, pero es mucho más gracioso cuando lo estáis comentando. La cafetera y C tal vez. También tenemos el chat del programa en Spreaker, donde veo que ya estáis comentando por aquí ese gran concierto de Fridonia que hicieron aquí en Madrid. Y ya veo por aquí a Angélica Llamera, Elena Noruega, que pregunta quién fue al concierto, Pedro Quintana, Marina Brown, Adrián, Elías, José Tierras Altas, Mamarracho. También por aquí vamos a Wild Wise, Miguel Ángel, Nativo Tecnológico, Xavi Gracia. Habéis madrugado muchísimo. Aquí hay gente que hacía mucho que nos veía. Muy buenos días a todas. También vamos a recordar que programas como este son posibles gracias a ese esfuerzo económico que hacéis los y las mecenas, como Juana, que nos enviaba ese cariñoso mensaje desde Albacete. Así que, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Sí, como dice Mamen, Fridonia es resistencia musical. Qué pena, yo no pude ir, pero habéis enviado varios vídeos por Twitter y nos habéis dado muchísima envidia a aquellas personas que no podíamos estar. A mí se me hacía muy tarde, ya les dije, pero me dio mucha rabia no poder estar, pero para la próxima no me lo pierdo. Además, dijisteis eso mismo, ¿no? Que Maika sigue teniendo esa gran energía. Y bueno, desde aquí mandamos todo el cariño a Fridonia, que seguramente estarán descansando. No creo que se hayan levantado tan pronto, pero seguramente estarán descansando de toda la energía que soltaron ayer. Y como decía, comenzamos analizando la actualidad como cada mañana con las portadas de papel. Empezamos con la del diario El País, que lleva, lo que centra la actualidad, ese IC tal vez, y es que Sánchez califica el no a IZ de veto al diálogo y la convivencia. El presidente acusa, dice el diario El País, a los secesionistas de tener miedo a las soluciones. De hecho, lo escuchábamos aquí en la apertura del principio del programa. El independentismo en Cataluña propone vetar a un gran político catalán que ha abogado precisamente por la convivencia y por la concordia, como es Miquel Iceta. Y en realidad, si os fijáis, no están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo. Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama Constitución y vía estatutaria, que es precisamente la que defiende el Partido Socialista. Pues efectivamente, a lo largo del día de ayer, miércoles, conocíamos que Esquerra Republicana y que Junts per Catalunya confirmaban esa decisión de votar en contra de la designación de Miquel Iceta como senador. Su decisión, junto con la de la CUP, frustrará este jueves en el Pleno el plan de Pedro Sánchez para que Iceta se convierta en el presidente del Senado. Así lo decía el diario El País, que también lleva en portada la información
información de que el fiscal acusa a exaltos cargos de Puigdemont de organización criminal. La Fiscalía, dice el diario El País, ha solicitado que 28 procesados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, dice exaltos cargos de la Generalitat de Puigdemont, los máximos responsables de TV3 y Cataluña Radio, funcionarios y empresarios, sean juzgados por delito de organización criminal por su plan delictivo soberanista, dicen entrecomillado. También llevan la información de que Estados Unidos esgrime la amenaza iraní para evacuar su legación en Irak. Alemania y Holanda anuncian la retirada de sus misiones militares en el país árabe por la creciente tensión regional. Y en el caso de España nos encontramos con que Casado pide transparencia a Sánchez por el asunto de la retirada de la fragata Méndez Núñez. Yo no tengo información al respecto, sobre todo porque ayer los ministros se contradecían entre ellos. Unos decían que era una decisión técnica, otros decían que era una decisión política. Unos decían que era temporal, otros decían que era definitiva. Yo creo que no es la primera vez que el Partido Socialista crea alarma entre nuestros aliados y lo único que pido es explicación, transparencia y sobre todo que no se haga política electoral con la credibilidad y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro propio peso como potencia democrática dentro de nuestras alianzas internacionales de defensa. Pues así lo decía el líder del Partido Popular, que avisaba a Pedro Sánchez de que decisiones estratégicas como la de retirar temporalmente la fragata española Méndez Núñez del grupo de combate que encabeza el portaaviones Abraham Lincoln deben hacerse siguiendo plazos y protocolos. Y le pedía pues eso mismo, transparencia y explicaciones, y criticaban las declaraciones de que decía contradictorias de los ministros de Exteriores y de Defensa sobre este mismo asunto. Y también en la portada del diario El País llevan como imagen las ruinas, sí, lo que queda de Notre Dame, y dicen que las donaciones prometidas no llegan aún a Notre Dame. Los 850 millones de euros prometidos para restaurar Notre Dame no han sido recibidos aún por las gestoras de las colectas, según dijo ayer el ministro de Cultura francés, que pidió mantener la campaña de recaudación y visitó el edificio con el primer ministro canadiense Trudeau. Dicen, de hecho, dicen en la imagen, el estado actual de la nave central del templo, tienen esa imagen de portada. Pero también algo que no debe pasar desapercibido y que además hemos escuchado al principio de la apertura del programa. El debate de candidatos a la comisión apunta a nuevas alianzas políticas, dice el diario El País. Ayer se produjo ese debate entre los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea y escuchábamos precisamente a la candidata de los Verdes, que decía esto mismo sobre la necesidad de que no dejemos morir a nadie en el Mediterráneo. But really, what is absolutely unacceptable is what's happening right now in the Mediterranean. People are drowning, and we know where they are. They are calling the search and rescue center. No one is picking up the phone. The Italians are telling them to call the Libyans. In Libya, no one is answering the phone. There is a civil war in Libya. There is no Coast Guard, and we're even giving to those militias which call themselves Coast Guards support. This should not happen. We need to have a European search and rescue effort, because we should not allow that any single person dies in the Mediterranean. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you walk in through the door. When I see you again on the gold streets. Efectivamente, así lo decía la candidata de los Verdes en el debate por la presidencia de la Comisión Europea. Decía, es inaceptable lo que ocurre en el Mediterráneo. Y decía, no debemos permitir ni una sola muerte en el Mediterráneo. También en el diario ABC, si nos vamos hasta el diario ABC, pues llevan esa información sobre IZ, y según el diario ABC, Sánchez utiliza el veto a IZ para blanquear sus cesiones al separatismo. En plena campaña electoral, el líder socialista escenifica su distancia con los independentistas que han frustrado sus planes de colocar al primer secretario del PSC al frente del Senado. Y sobre este tipo de, claro, ahora vendrán las teorías conspiranoicas, y también, ¿no?, que efectivamente no hay que descartar que haya juegos políticos detrás, tanto por parte del Partido Socialista como también por parte de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Sobre esto mismo, pues reflexionaba nuestro oyente Raúl desde Murcia. ¿Qué tal, Resistencia? Estaba yo pensando que, no sé, igual llamadme conspiranoico, pero igual toda la maniobra esta de IZ ha sido para básicamente
intentar ese pacto con Ciudadanos que no quiere la militancia con el PSOE. Teatralizan todo esto para decir, si es que ni siquiera quieren a Iceta para el Senado, ¿cómo no van a apoyar en un gobierno? Y tener la excusa perfecta para pactar con Ciudadanos, quizás. You still don't know me. You have yourself holding your eyes to this world. Pues no lo sé, Raúl, pero lo que está claro es que efectivamente no hay que descartar los intereses partidistas tanto de unos como de otros y efectivamente hay estrategias políticas, sobre todo porque nos encontramos a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales y efectivamente eso está determinando también las conversaciones y los movimientos políticos tanto en este caso del Partido Socialista como de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Así que efectivamente no hay que descartar cuáles puedan ser las estrategias políticas de unos y de otros, porque al final se siguen jugando mucho de cara a ese 26 de mayo del que vamos a estar muy pendientes. Quedan solo 10 días y también hay que recordar que nos jugamos muchísimo, seguramente mucho más en las elecciones europeas, al menos los ciudadanos. No sabemos si los partidos políticos se juegan tanto, pero los ciudadanos sí que nos jugamos muchísimo en ese próximo 26 de mayo. Y en el diario El Mundo titulan: el no de Esquerra Republicana y Iceta pone en riesgo la investidura de Sánchez. El enfrentamiento con los republicanos puede dejar la elección del líder socialista en manos de Bildu o una carambola con los presos del 1 de octubre. Dice que el presidente acusa a los separatistas de vetar el diálogo. Y llevan una imagen, dicen escrache, preparto en la pradera. Unos 30 activistas antidesahucios realizaron ayer un escrache en la pradera de San Isidro a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que anunció que adelantará su parto a mañana por consejo médico. El acoso se extendió a Albert Rivera, a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso. Llevan esa imagen de portada y también dedica un espacio a lo que también sobre lo que hablaba también el diario El País, y es que el fiscal pide procesar a la cúpula de TV3 por organización criminal. Y también llevan la información de que titulan: la extrema izquierda lleva al Parlamento alemán el juicio del 1 de octubre. También dedican un espacio a que Francina Armengol revalidará su pacto con Podemos y los soberanistas en Baleares. El Partido Socialista se convertiría por primera vez en el partido más votado en las Islas Baleares. Así que seguimos con esas encuestas pendientes de qué puede pasar ese próximo 26 de mayo. Y también una información internacional: Alemania y Holanda suspenden su misión en Irak por la tensión bélica en Irán. También, en otro orden de cosas, no lo veremos, al menos en las portadas de papel, pero seguimos pendientes del tema del Brexit. ¿Por qué? Pues porque hemos conocido que May quiere volver a hacer otra votación sobre un acuerdo sobre el Brexit y sigue confiando en que se puede hacer un Brexit con acuerdo. Someterá de nuevo el acuerdo del Brexit a la votación del Parlamento durante la primera semana de junio. Así lo avanzaba el gobierno británico, y es que el objetivo será salir de la Unión Europea antes de que los eurodiputados británicos tomen posesión de sus escaños en julio. Como vemos, también las elecciones europeas en este caso precipitan las decisiones del gobierno británico respecto al Brexit. Lo decía de esta manera: what this bill does is delivers on Brexit. That's when MPs come to look at this bill and they come to vote on this legislation. I'm sure that they will be thinking of the duty that we have to ensure that we deliver on the vote of the British people. This is the bill that delivers Brexit. Sí, como dice aquí Atisbo Futuro, que decías, el Brexit es un bucle aburrido. No sé si aburrido, pero un bucle lo es. Llevamos así ya bastante tiempo, todavía no ha habido un acuerdo, ha habido muchas prórrogas y veremos cuánto se prolonga, porque claro, no es descartable que siga habiendo más prórrogas, que se prolongue todavía más este asunto, esta salida de Reino Unido, y cómo será, sobre todo, el tipo de salida
por la que optará Reino Unido. En el diario La Razón llevan la información también relacionada con IZ. Esquerra Republicana, dicen, abre la primera crisis a Sánchez al boicotear a IZ. Junqueras retiró la orden que había dado el fin de semana de votar a favor tras el veto a su debate y dice: la Fiscalía pide procesar como organización criminal a la cúpula de TV3 por colaborar en el 1 de octubre. También sobre los lazos amarillos, Torra reafirma el desacato, pagaré el precio, dice el diario La Razón, que también habla de la retirada de la fragata Méndez Núñez. Y dice que Exteriores resta importancia al feo a Trump. Dicen, no hay queja formal. Y también un espacio a la precariedad laboral. Casi 6 millones de contratos duran menos de una semana. El 37% de los indefinidos causó baja el año pasado. Y la imagen de portada del diario La Razón es propia de campaña electoral. Dice, candidatos castizos por el voto útil. Pablo Casado paseó ayer por la pradera de San Isidro con sus candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, añado vestidos de chulapos, y reclamó el voto útil para seguir en Champions. Seguimos en campaña electoral. Estamos a 10 días del 26M, de esa convocatoria electoral, esa triconvocatoria electoral, elecciones autonómicas en la mayoría de comunidades autónomas, elecciones municipales y elecciones europeas. Y tenemos una información de última hora. Josu Ternera, histórico dirigente de ETA, detenido en Francia. Dicen varios periódicos como el diario El País, que dice que ha sido detenido en Francia, según informan fuentes policiales al País. El que fue jefe político de ETA llevaba fugado desde hace 17 días. Dice que fue el encargado de poner voz a la declaración de disolución y desmantelamiento de ETA en mayo de 2018 y que el arresto se ha producido a primera hora de la mañana de este jueves en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses. En el operativo, dicen, ha participado la Guardia Civil y el Servicio de Inteligencia Interior francés. Así que esta es la última hora de este asunto, que además ya la estabais comentando a lo largo del chat. Y efectivamente, Josu Ternera, histórico dirigente de ETA, detenido en Francia. All I need. It's hard to not go crazy when you have a love so much. It seems that everybody is counting upon you. Yeah. Thank you for restoring my faith. I felt so lonely. But now, hope's
Y en otro orden de cosas también, lo escuchábamos al principio del programa, tiene que ver con Yemen. Naciones Unidas confirma el repliegue parcial de rebeldes en los puertos de Hodeida, y es que confirmó este mismo miércoles que los rebeldes han realizado ese repliegue parcial en los puertos de la región yemení, como se había acordado, dijeron, y confían en que se puedan seguir dando esos pasos para avanzar en las negociaciones de paz y poner fin a más de 6 años de guerra. Lo escuchábamos y decían lo siguiente desde Naciones Unidas. Today, I have, together with my teams, verified the redeployments from the ports. For the UN, this is an important step, as this will allow us to start supporting the management of the ports and start the UNMIM inspection. Porque hay cuestiones que luego muchas veces se nos quedan en el tintero y hay que recuperarlas, aunque no estén efectivamente en las portadas de periódico. También en la misma línea, algo que tampoco hemos visto en las portadas de papel, y es que miles de palestinos se manifestaron este miércoles durante el día que recuerda la creación del Estado de Israel. Decían desde Infolibre, la mayor movilización ha tenido lugar en Ramallah, mientras que en la Franja de Gaza las tropas israelíes han respondido con gases lacrimógenos. Cada 15 de mayo cuentan, se conmemora el Día de la Nakba o Día de la Catástrofe, un día de luto entre la población palestina. Y es que lo escuchábamos en Grecia también, varios palestinos protestaban y lo hacían además quemando banderas de Israel en protesta. Y a ello además también se unen las protestas por la celebración de Eurovisión en Israel. Ya lo decía el periodista Miquel Ayestarán, que decía que Eurovisión hace cambiar al ejército de Israel las normas de enfrentamiento en Gaza. Dice, ahora tendrán más cuidado antes de disparar, al menos hasta que pase el festival. Y es que este miércoles también, como decía, se producían protestas en Tel Aviv, en este caso a favor de Palestina en vísperas de Eurovisión. Euronews decía que cientos de israelíes protestaron efectivamente contra la celebración del Festival de Eurovisión para pedir el fin de la ocupación de los territorios palestinos, mientras que Tel Aviv se está preparando, dice, para la noche final del concurso internacional que tendrá lugar el próximo sábado 18 de mayo. Pero efectivamente está habiendo protestas y se está llamando también a una mayor conciencia a que esto no pase desapercibido y que no haya que no haya ese motivo de celebración en Israel, sabiendo el conflicto que hay y sabiendo cómo se encuentra la región. A base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Pero como decía, al menos tenemos un espacio cada jueves para tirar de memoria, gracias a Emilio Silva.
y hoy precisamente con unos temas muy, muy de actualidad. Tiramos de memoria. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballero. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues es jueves y en efecto ya sabéis que los jueves abrimos un paréntesis para hablar de memoria histórica en La Cafetera y lo hacemos de la mano de Emilio Silva y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Estos días hemos asistido a una noticia por la que te quería preguntar en primer lugar, Emilio, porque hemos visto que el Gobierno de Andalucía ha retirado la financiación a la web Todos los Nombres. Era una página web que precisamente lo que hacía era organizar información relacionada con la memoria histórica. He visto que desde la Asociación de la Memoria Histórica habéis dicho que vais a apoyar vosotros el proyecto, ¿no? Bueno, es una página web que además nació con ese nombre por una cierta cercanía con José Saramago, y precisamente con la novela Todos los Nombres, en la que él trata de buscar qué queda de la biografía de un hermano que tuvo muerto siendo muy pequeño, ¿no? Y entonces de ahí nace ese nombre, Todos los Nombres, y es una página que tiene la documentación de decenas y decenas de miles de personas represaliadas en Andalucía. Es una enorme base de datos donde Cecilio Gordillo, que es un activista de la memoria, que es quien la ha promovido, ha hecho un enorme esfuerzo por vincular a activistas, historiadores, investigadores, gente que tenía documentos, y bueno, pues que ha creado esta enorme base de datos que recibía una ayuda de 10.000 euros al año de la Junta de Andalucía, que no ayuda o no arruina ningún gobierno autonómico, y que por este cambio de gobierno y las condiciones que ha puesto Vox para apoyar un gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular, pues ha perdido esa financiación, ¿no? Entonces es toda, quiero decir, ha sido toda una declaración de intenciones por parte de ese nuevo gobierno, porque lo que pretende, entre comillas, o es una declaración de que no quiere que se conozcan todos los nombres, sino quiere que no se conozca ninguno, ¿no? Entonces es como una especie de operación para reconstruir el olvido. Y bueno, pues nosotros desde la asociación le hemos hecho una donación de 2.500 euros y bueno, pues con la idea de apoyarlos, y porque a nosotros nos ayudan en muchos casos, ¿no? De cuando muchos familiares se dirigen para pedir alguna documentación o información de lo que sea, pues simplemente con la red de historiadores e investigadores que hay, nosotros hemos podido contestar a muchísimos familiares en los años desde que existe esa página, gracias a, bueno, pues a algo que además debería ser una web institucional, ¿no? Que es lo más triste. O sea, ese servicio público debería ser de las administraciones, ¿no? Y en cambio, pues en esta anomalía del Estado español con respecto a la memoria, pues es otro caso más de una fortaleza civil, vamos a decirlo así, pero de una fragilidad institucional. Oye, había una cosa por la que te queríamos preguntar también, que está teniendo mucha repercusión en los periódicos. Resulta que se va acercando el día 10, el día en el que se ha anunciado la exhumación de los restos del dictador Franco.
Y hemos sabido por la publicación en los periódicos de una noticia que el gobierno ha cogido en propiedad el nicho del panteón donde van a enterrar a Franco, donde será trasladado. Es decir, cambia el mausoleo, pero sigue recibiendo dinero público, ¿no? Bueno, es una cosa bastante incomprensible, ¿no? El pasado sábado, de pronto, apareció en el boletín oficial del Estado una resolución por la cual ese panteón pasaba de patrimonio nacional a la gestión directa de patrimonio del Estado, ¿no? Lo que significa, de alguna manera, o yo interpreto, es que el gobierno, de cara a cualquier oposición que pueda llevarse a cabo por parte de la Iglesia Católica, de cualquier obstáculo después de las meteduras de pata que ha tenido con el tema del nicho de la Almudena, etcétera, etcétera, por una cuestión de prevención, yo interpreto que quieren tener para ese día todos los mandos en la mano, ¿no? Que no haya nada que pueda convertirse otra vez en una torpeza que impida y que les impida toda la tensión que les va a generar el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Pero lo que es incomprensible es que a Franco se le vaya a depositar en un lugar pagado por los impuestos de todas las personas que creen en la democracia en España y en especial los de sus víctimas. O sea, el hecho de que nosotros y mucha gente pidiera la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos no era solamente motivado o no era principalmente motivado porque él no fue un caído en la guerra civil, ¿no? Y por lo tanto el decreto fundacional del Valle no le acoge, por decirlo así. Era porque está en un lugar que nosotros financiamos con nuestros impuestos. Y lo incomprensible es que vaya a estar después del 10 de junio, si por fin se acomete ese traslado, en un lugar que nosotros también financiamos con nuestros impuestos, ¿no? En el caso de una familia, además, que ha robado millones y millones de euros. Es decir, que se ha apropiado de un patrimonio incontable y a la que todavía le vamos a hacer un regalo en el año 2019, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una petición a la Moncloa, ¿no? Al Ministerio de la Presidencia, para que se corrija eso, ¿no? Y que quien tiene que hacerse cargo de esa tumba es su familia. Y si no quiere hacerlo, pues el Estado toma medidas como se toman en cualquier persona, ¿no? Hace unos años, Alberto Ruiz Gallardón, en la ciudad de Madrid, se cargó 1.300 nichos en el cementerio de la Almudena de Madrid que el Gobierno de la República regalaba en propiedad a las familias de los hombres y de las mujeres que defendían la ciudad de los ataques fascistas, ¿no? Y Gallardón, sin ningún complejo, metió allí unas máquinas y unos mazos, tumbó eran 1.700 nichos. Esos huesos fueron a un osario, los reconvirtieron, los rehabilitaron y luego los vendieron a 4.200 euros cada uno. Quiero decir, fue una especie de operación de ladrillo, ¿no? En ninguna democracia se hubiera permitido que un antifascista, alguien de la resistencia en Francia, alguien que salvó a un grupo de judíos en Polonia, fuera borrado del mapa de esa manera, ¿no? Y aquí seguimos con esos nombres que desaparecieron de esos nichos, ¿no? Todos esos nombres ya no están y en cambio vamos a tener un panteón en un cementerio cerca de Madrid ciudad, que no está solo ahí la viuda de Franco, y va a estar él, allí está enterrado Arias Navarro, Carrero Blanco, Trujillo, el dictador dominicano, y eso es un cementerio de propiedad pública, ¿no? Entonces, esto es una colección de anomalías democráticas que en algún momento hay que empezar a corregir con contundencia, ¿no? Y lo que estamos viendo es que después de que casi ha transcurrido un año desde el primer aviso de que el gobierno iba a retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, pues va a acabar en un sitio público financiado con fondos públicos, ¿no? Entonces es como, es un poco incomprensible, ¿no? Una cosa con respecto a la otra. Entonces, lo que nosotros queremos es que se lo entreguen a la familia. Y si no, que el Estado actúe como se actúa en cualquier cementerio de España con ese tipo de casos, ¿no? Habéis hecho esa petición. El gobierno lo que ha anunciado es que adquirían este espacio porque la familia no había dado muestras de querer trasladarlo a otro lugar, pero nos cabe la duda de si esto es algo realmente
una decisión unilateral por parte del gobierno o realmente esto está pactado con la familia, porque resulta muy chocante que sea en ese lugar, ¿no? Claro, mucha gente, a nosotros nos ha escrito pensando que lo que hay detrás es un cierto acuerdo, ¿no? Que la familia ve que ya no va a poder frenarlo, que utilizó un abogado prevaricador del Escorial que dijo que Franco no podía salir de allí y utilizó un informe de riesgos laborales que no tenía nada que ver con el tema, y eso se llama prevaricar, que eso lo haga un juez y tome una decisión de algo que no tiene nada que ver con lo que se va a hacer. Es una prevaricación de manual. Incluso el Estado tiene herramientas para ir a por los jueces prevaricadores y en este caso no lo ha hecho, pero claro, hay gente que piensa que lo que hay detrás es un cierto acuerdo, ¿no? Vamos a bajar la tensión y vamos a trasladarlo donde está Carmen Polo, y allí se va a quedar pagado con nuestros impuestos, ¿no? Pues yo no quiero pagar con mis impuestos la tumba de ningún criminal, ¿no? Y la de ese dictador pues va incluida en ese lugar. Entonces, también sigue siendo otra muestra más de debilidad, ¿no? Por parte del gobierno, todos estos meses de una familia de un dictador cleptómano que está tratando de tú a tú con todo un gobierno, y que en este caso pues seguimos viendo un comportamiento que privilegia, ¿no?, a esa familia. El Estado le va a dar a Franco un mausoleo en el cementerio Mingo Rubio, pero no hace nada para que los hijos de los miles de desaparecidos que hay en las cunetas puedan meterlos en una tumba familiar, ¿no? Y mientras ese desequilibrio siga así, pues la verdad es que tenemos una democracia que a mí me entristece bastante. Siempre da la impresión de que jugamos con las cartas marcadas, ¿no? Que cuando se toma una decisión que políticamente parece muy atrevida, pero se está tomando siempre de forma timorata, cosa que, como decías tú, cuando la administración ha estado en manos de Gallardón, por ejemplo, no se ha hecho de esa manera, ¿no? Pero, oye, ¿tú crees que cabe alguna posibilidad a que no se cumpla esa decisión del día 10 de junio de exhumar los restos? No, yo creo que no. Yo creo que este movimiento, además, de alguna manera está contando que, entre comillas, que el gobierno no teme ninguna medida por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Aunque viendo la ligereza con la que se está enfrentando a este problema, pues quizá al gobierno le gustaría, entre comillas, o le aliviaría que fuera el Supremo el que se come la patata caliente, ¿no? Y que, bueno, pues si al final yo no me tengo que enfrentar a ese conflicto por culpa del Supremo, bueno, yo lo he querido hacer. Y es el Supremo español el que no para de tomar decisiones impopulares contra la gente, pues que tome otra, ¿no? Pues los jueves, la mirada a la memoria histórica de la mano de Emilio Silva y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazos a la Resistencia, y María, sigue aguantando que ya casi estoy llegando. Me tenéis frito, venga. Pero bueno, te esperamos con cariño. Abrazos. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Dancing on the street corner, free man want to south. We watch a Santa Claus heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Tranquilo, Emilio, que aquí sigo resistiendo. De hecho, tanto que ya he tomado los mandos.
Ya puedes venirte, te invito yo a los croissants, a las tostadas con aceite, así que bueno, aquí seguimos resistiendo. Escuchábamos a Emilio en esa sección tan necesaria sobre memoria, pero también, si nos vamos hasta los digitales, efectivamente la última hora es la detención de Josu Ternera, pero además hay otros temas también en portada. Si nos vamos hasta el diario.es, nos encontramos con una entrevista que hacen a Ada Colau, en la que dice: más que nunca hay que hacer gobiernos progresistas y las izquierdas se deben entender sí o sí. Dice que la única garantía de que haya un gobierno progresista en esta ciudad es que ganemos con la máxima fuerza posible para que Esquerra Republicana y el PSC puedan reconsiderar su posición de gobernar con las derechas. Dice: sobre las críticas recibidas por el aumento de la criminalidad de la ciudad, afirma: el Supremo se cargó la reincidencia, lo que lanza el mensaje a los ladrones profesionales de que sale a cuenta robar. Y en otro orden de cosas, también llevan la información sobre el programa de Vox para el 26M. Dicen que el partido de Santiago Abascal presenta un programa coincidente con los discursos de líderes de la extrema derecha como Matteo Salvini y Marine Le Pen. 45 puntos de los 100 que tiene el programa se dedican a defender políticas restrictivas en migración y en asilo. Además, en la portada del diario.es llevan una información, en este caso, sobre una serie de datos, y es que el 73% de los extranjeros que viven legalmente en España no tiene derecho al voto. En las elecciones municipales solo tienen derecho a voto los ciudadanos de la Unión Europea y de 12 países extracomunitarios que residan en España desde hace más de 5 años, que deben inscribirse para poder hacerlo. Los vecinos de algunas de las comunidades más numerosas en España, como la marroquí o la china, no pueden participar en ninguno de los comicios. De hecho, entrevistan a un trabajador social mexicano que dice: somos el centro de campañas políticas y se nos niega el derecho más básico de responder en las urnas. Y es que efectivamente el 73% de los extranjeros que viven legalmente en España no tendría derecho al voto. Dancing on the street corner, free man want to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the doubt, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Y en público.es, efectivamente, además de la información que centra ahora mismo la actualidad de esa detención de Josu Ternera y también ese veto a Iceta, llevan una información sobre Andalucía, porque además lo decíais varios de vosotros, ¿qué está pasando en ese gobierno de Andalucía con Vox? Pues el gobierno de PP y Ciudadanos contacta con Vox para las cuentas andaluzas y el partido ultra insiste: ni feminismo ni memoria histórica. Dicen que el gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, pero con el apoyo de Vox, ha iniciado los contactos con el partido de ultraderecha Vox para aprobar los presupuestos para lo que queda de año, fundamentales para la pervivencia del experimento político, dice el diario público.es, el experimento político andaluz. Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, manifestó esta mañana, decían en rueda de prensa, que ya se había producido un contacto telefónico y que se producirán más en las próximas fechas hasta sentarse a negociar. Esto lo mismo publicaba público.es a lo largo del miércoles. Y también otra información, en este caso sobre encuestas. Dice que la derecha podría ganar el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid pese al empate técnico. Las estimaciones de Keydata para Público predicen bloques políticos muy igualados en la capital, tanto las municipales como las autonómicas del próximo 26 de mayo, con victorias claras de Carmena y de Gabilondo, que podrían ser, dice, pírricas si las tres derechas cierran una alianza, ya que superaría a los partidos de izquierdas por 3 concejales y 2 escaños respectivamente.
Pero también nos encontramos con otra información en público.es y tiene que ver con el Partido Socialista y también con la presidenta del Congreso. Dice el Partido Socialista apuesta por que la presidenta del Congreso sea una de las actuales ministras. Carmen Calvo, Margarita Robles y Meritxell Batet están en todas las quinielas. La Ejecutiva Socialista aprobará el viernes los miembros de las mesas de Congreso y Senado. Y Lastra inicialmente continuará como portavoz del grupo parlamentario. Así que vemos como todavía quedan muchas incógnitas sobre, pues efectivamente, la presidencia del Congreso, también sobre cómo se va a conformar el Senado, pero también, ojo, la investidura de Pedro Sánchez, que no está asegurada, y ya lo estamos viendo con acciones como este veto al que quería ser senador a Miquel Iceta. También, si nos vamos hasta el diario Infolibre, llevan esa información de que Esquerra reabre, dice, las dudas sobre la investidura de Sánchez y exige iniciar de una vez el diálogo sobre Cataluña. Sánchez advierte al independentismo de que votar contra Iceta es vetar el diálogo sobre Cataluña, y llevan una información en este caso sobre, dice, los generosos salarios que pagamos a nuestros eurócratas, y llevan una información efectivamente sobre estos sueldos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cobra cada mes 44.506 euros entre su sueldo y los complementos, una cantidad idéntica a la que ingresa el presidente del Consejo Europeo. Cerca de 5.000 altos funcionarios de la Comisión ingresan salarios brutos superiores a 10.000 euros mensuales, y los diputados europeos cobran un salario mensual de más de 8.000 euros brutos, a los que se añade una indemnización por gastos generales de más de 4.500 euros, cuyo uso está poco controlado. Así lo advierte el diario Infolibre, que también lleva la información de que un estudio internacional constata que el plan de España para combatir el cambio climático es el mejor de la Unión Europea. Así lo dice el diario Infolibre, que explica que la European Climate Foundation ha analizado todos los planes de energía y clima que los Estados miembros han remitido a la Comisión Europea. El examen deja al plan español como el único aprobado, aunque con carencias. El estudio destaca además los objetivos de renovables y reducción de emisiones del país por encima del obligatorio y lo detallado de las políticas planteadas para cumplirlos. De hecho, decíamos esta misma semana, hablábamos de esa declaración de emergencia climática que habían hecho desde el Govern, pero también desde, lo habíamos visto ya desde hacía tiempo, esa declaración de emergencia climática de Reino Unido, de Irlanda. También se habían unido otros países, otras instituciones que siguen pues esa senda que empezó Greta Thunberg, que si podéis seguir su cuenta de Twitter veréis que por cada declaración de emergencia climática insiste en que se unan cada vez más instituciones, cada vez más países, y efectivamente es urgente esa emergencia climática, y sobre esto mismo pues hablaba también Infolibre. Pero como sabéis, en la cafetera tenemos dos agendas. La agenda setting, esa selección de temas, esa selección de noticias que hacen los medios en sus portadas, tanto digitales como impresas, pero también hay una agenda, la agenda de la cafetera, la agenda de esos temas que vosotras y vosotros ponéis encima de la mesa, recalcáis y sacáis de páginas interiores para que les demos la importancia que merecen. Y eso se llama la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos.
El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Muy buenos días, cafetera. Solo quería comentar algo que está pasando aquí en Estados Unidos con las leyes del aborto, que cada vez son más restrictivas. Esta semana veíamos que Alabama aprobaba una ley que prácticamente penaliza el aborto bajo todas las circunstancias. Y es que no es un hecho aislado, son ya 16 los estados que han aprobado legislaciones súper restrictivas. Y vemos en las protestas que se han organizado como reacción a esto que muchas mujeres van vestidas como personajes de la serie El cuento de la criada, porque la verdad es que sí, hay elementos que tristemente recuerdan a esa sociedad distópica. Un abrazo muy fuerte. Estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Si de algo nos sirve ese cuento de la criada, aunque sea ficción, es para alertarnos de que efectivamente todo derecho es revocable, no podemos darlo por supuesto. Y como decía Beatriz, nos enviaba ese mensaje desde Miami. Beatriz es periodista además de la BBC, nos enviaba esa información de que efectivamente Alabama se acerca a la prohibición total del aborto. Nos hemos ido a esta información, el país.com decía, esta semana ha sido Alabama, pero antes fue Kentucky, Mississippi, Georgia. Así hasta 16 estados de la Unión aprobando o trabajando en leyes contra el aborto. El asalto al derecho al aborto lleva 2 décadas gestándose en Estados Unidos, aseguran. Pero la llegada al poder de Donald Trump y el nombramiento de al menos hasta ahora 2 jueces conservadores ha dado alas a los sectores más reaccionarios de estados del medio oeste y del sur para comenzar una batalla legal contra la interrupción voluntaria del embarazo, que acabe por llegar al Supremo y lleva a Estados Unidos a épocas de prohibición y aborto clandestino. Así que efectivamente nada está por supuesto, ningún derecho puede estar por supuesto, sino que puede ser revocado en cualquier momento, a pesar de que vivamos en pleno siglo XXI. Sobre los Provida, hacía esta reflexión Nacho Escursel. Ahora recién entiendo los Provida. No abortes, porque total, después de una semana de tener a tu hijo, vas a emprender y a salir adelante, a levantar a España, porque total tu hijo se cría solo y no necesita que le amamanten ni que le dediquen tiempo, y total es algo nimio y secundario. Tu hijo está feliz por estar vivo y lo demás no importa. Es interesante, cuanto menos, el pensamiento de la Provida. Y en otro orden de cosas, pero también sobre esa regresión de derechos o al menos esa infrafinanciación
de cuestiones tan importantes como la educación, volvemos al tema de que Bolsonaro quiera, restringir ese derecho a la educación financiando la educación. Miles de estudiantes y profesores salían precisamente por esto este miércoles a las calles en las principales ciudades de Brasil en rechazo a esos recortes presupuestarios en educación aplicados por el gobierno de Bolsonaro. Dicen que fue la primera gran protesta contra el ejecutivo de ultraderecha desde que llegó al poder hace casi 5 meses y que efectivamente el presidente restó importancia a la movilización y denunció una manipulación, dijo, de idiotas útiles por parte de una minoría de izquierda, decía. El anuncio de un recorte del 30% en el presupuesto discrecional de las universidades federales disparó los reclamos en todo el país. La respuesta de Bolsonaro, como decimos, pues no fue precisamente autocrítica. Dijo: la mayoría es militante, no tiene nada en la cabeza. Si le preguntas la fórmula del agua no la saben. Son unos idiotas útiles e imbéciles que son usados como margen de maniobra de una minoría que compone el núcleo de muchas universidades en Brasil. Así lo decía el presidente Bolsonaro. Y en otro orden de cosas también nos encontramos con ese tuit que envió Óscar Camps a lo largo del miércoles, recordando en su cuenta de Twitter que dice: desde nuestro bloqueo en enero en Barcelona hasta el día de hoy, las ONGs han rescatado y desembarcado en Italia 296 personas y no hay ningún barco bloqueado por Italia, mientras 494 muertos y el Open Arms tiene prohibido bajo sanción económica acercarse a la zona de búsqueda y rescate. La ONG Sea-Watch, en cambio, rescata a 65 personas en el Mediterráneo. Así lo sabíamos, lo daban a conocer este mismo miércoles, que había rescatado a 65 personas en el Mediterráneo cuando navegaban en una lancha neumática en situación de peligro, y ya lo habían comunicado entonces a las autoridades de Libia, Malta, Italia y Holanda. En un comunicado, la ONG detallaba que entre los socorridos había 11 mujeres, una persona con discapacidad, 2 bebés y 13 menores, 8 de ellos, recuerdan, no acompañados. Y por su parte, Caminando Fronteras informaba del rescate de una patera en Alborán por parte de Salvamento Marítimo. En la embarcación se encontraban 53 personas, entre ellas 4 mujeres. Y basta con ver este tipo de informaciones para saber la necesidad, lo necesario que es y lo urgente que es que no dejemos morir a más personas en el Mediterráneo. Recordando así las palabras de la candidata a la presidencia de la Comisión Europea, la candidata de los Verdes. But really, what is absolutely unacceptable is what's happening right now in the Mediterranean. People are drowning, and we know where they are. They are calling the search and rescue center. No one is picking up the phone. The Italians are telling them to call the Libyans. In Libya, no one is answering the phone. There's a civil war in Libya. There is no Coast Guard, and we're even giving to those militias which call themselves Coast Guard support. This should not happen. We need to have a European search and rescue effort, because we should not allow that any single person dies in the Mediterranean. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo
El primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend. So I'll just smile quietly instead. The world's running away, and I'm gonna let it run. We'll go our separate ways under the sun. Don't get me wrong, Sí, como recuerda por aquí Mamen, la esperanza es caminar, como decía Mujica, si nos cansamos, miremos atrás, al lado, y alguien nos dará la mano para levantarnos. Como decía Mujica, se trata de enfrentar a las dificultades juntos, en comunidad, y podemos hacerlo con nuestro voto el próximo 26 de mayo, cuando decidamos qué Europa queremos, si queremos la Europa de los muros o la Europa de los derechos humanos. Recordad, este viernes analizamos la película Radio Encubierta. Así que ya podéis enviar también vuestra nota de audio al WhatsApp del programa 627-002-002. Y en comunidad seguiremos enfrentándonos a esas dificultades, seguiremos defendiendo esos derechos humanos, seguiremos defendiendo aquello en lo que creemos y que ningún muro nos impida ver la realidad y ver que todos somos iguales y que el de enfrente es igual que nosotros. Muchísimas gracias por acompañar a la cafetera un día más. A los que estáis en directo, a quienes lo hacéis desde la retaguardia, si estáis escuchando esto, sois la resistencia y no estáis solas. Hasta mañana. The world's running away, and I'm gonna let it run. We'll go our separate ways under the sun. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We'll go our separate ways under the sun. Don't get me wrong, I bear no grudge. I'm just trying to wade my way out of the sludge. I've been up to my knees for I don't know how long. I just want to get clean out on my own.